En varios lugares hubo inundaciones increíbles y también incendios impresionantes. Ha habido toneladas de diferentes niveles de análisis. Ahora hay más de 150 artículos científicos revisados por pares que realmente abordan con detalle y matices toda la evidencia de este periodo de tiempo. Tiene mucho que ver con el análisis de cosas como muestras de núcleos de hielo, donde podemos perforar el hielo en lugares como la Antártida, Groenlandia y en algunas zonas de Rusia, porque cada año, a medida que cae la nieve, se comprime en hielo y contiene datos sobre cosas como isótopos de oxígeno. Podemos observar las temperaturas y la materia particulada y nos estamos volviendo muy buenos en perforar, extraer estos núcleos que se remontan en algunos casos a cientos de miles de años. Me gustaría dar la bienvenida a Ben Van Kerkhoff al programa. ¿Cómo estás, Ben? Bien, gracias. Sí, Alex, es genial estar aquí, amigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Estoy emocionado de hablar contigo sobre uno de mis temas favoritos, las civilizaciones antiguas y la historia perdida y todas esas cosas que la comunidad de arqueología convencional muchas veces dice que son tonterías. Pero siempre me gusta realmente profundizar en estas preguntas. Se trata de hacer esas preguntas que, bueno, realmente, ¿fueron las pirámides construidas por esclavos? Eso no tiene mucho sentido. ¿Y realmente comenzamos hace 6.000 años? Bueno, está esa cosa llamada Göbekli Tepe que apareció en la década de los 40, por el amor de Dios. Y todas estas cosas están cambiando nuestros orígenes, no solo sobre nuestros orígenes humanos, sino también nuestros orígenes espirituales, de dónde venimos, todo ese tipo de cosas. Así que para mí estás ahí arriba, nos dan al nivel de Graham Hancock y Randall Carlson y esos tipos que están luchando la buena lucha, recibiendo flechazos en la espalda, como dicen, mientras avanzan sobre las colinas. Así que valoro mucho el trabajo que haces, hermano. Muchas gracias, lo valoro, eso es un gran elogio. Mira, yo también admiro mucho a esos tipos. Son parte de la razón por la que empecé en esto, pero creo que lo describiste muy bien en cuanto a que mucho de esto realmente se trata de hacer preguntas. Creo que el otro elemento de este campo o este viaje de tratar de descubrir y entender es nuestro pasado, lo que siempre hemos dicho que era. Creo que una gran parte de eso es realmente abrazar y tener la mente abierta a muchas de las nuevas evidencias que, particularmente en los últimos 20 años, están realmente moldeando y creo que teniendo un efecto y cambiando la realidad de nuestra historia, especialmente las partes más antiguas de nuestra historia. Tenemos un buen entendimiento de los últimos 4.000 años en términos de lo que sucedió. El problema es lo que ocurrió antes de eso. ¿Dónde empezaron esas civilizaciones antiguas? ¿Dónde echaron sus raíces? ¿Y qué ha pasado en los potencialmente cientos de miles de años antes de eso? Porque ha surgido una cantidad tremenda de nuevas evidencias que provienen de campos científicos adyacentes, así como dentro de la arqueología. Mencionaste Göbekli Tepe. Ese es un hallazgo importante que creo debería tener un impacto masivo en la historia de nuestro pasado. Y digo, como sucede en muchos campos científicos establecidos, el cambio tarda en llegar, ¿verdad? La verdadera naturaleza de lo establecido es resistirse al cambio y mantener el statu quo. Pero creo que en este punto hay una acumulación de evidencia proveniente de estos campos. Sabemos mucho más sobre cataclismos, la línea de tiempo humana, la complejidad genética de la raza humana. Seguimos envejeciendo y encontrando cosas cada vez más antiguas. Y cuanto más atrás vamos, parece que lo que encontramos es más sofisticado. En muchos casos, esto es cierto para lo que ves en Sudamérica, es cierto para lo que ves en Egipto, cosas así. Y creo que hemos llegado al punto en que es hora de reevaluar esos primerísimos partes de la historia de nuestra civilización y de nuestra raza en este planeta. Ahora he estado hablando con mucha gente en el programa sobre este gran cambio en la conciencia humana en el que todos estamos, volviéndonos más conscientes de lo que es, simplemente de lo que realmente somos. Y la información que está saliendo y las preguntas que la gente está haciendo se están volviendo más y más abiertas donde no lo habrían hecho hace 10, 15, 20 años. ¿Por qué crees ahora que muchas de estas preguntas y Graham es realmente uno de los pioneros de esto, de hacer estas preguntas profundas, pero cuando las huellas de los dioses salió, que fue alrededor del 95, empezó a
más gente comenzó a hacerse estas preguntas profundas. ¿Por qué piensas, en general, que la gente se está volviendo más y más curiosa sobre nuestros orígenes? Y en segundo lugar, ¿por qué estamos empezando a encontrar cosas que simplemente no tienen explicación, las evidencias que estamos empezando a encontrar? Podrías debatir sobre las pirámides con argumentos poco convincentes, pero hay ciertas cosas que simplemente lo siento, amigo, como las cuevas en China, las ciudades subterráneas en Turquía que están descubriendo, ve a Göbekli Tepe, todas estas cosas se están encontrando y analizando tan profundamente. ¿Por qué crees que está sucediendo ahora? Bueno, hay un par de preguntas en eso. Una de las razones por las que creo que, y yo siento lo mismo, creo que hay una ola creciente de movimiento. Cada vez más personas se interesan en estos temas. Una de las razones que creo es que este tipo de información está mucho más disponible para todos. Ahora, con el auge de Internet y en particular como los videos y las nuevas plataformas de medios, YouTube, cosas así, están ayudando a difundir muchos de estos temas, porque antes el tipo de contenido que hoy vemos en esas plataformas y su popularidad, quiero decir, mucha de esta información ya existía. Todos estos conceptos e ideas sobre que hay muchas contradicciones, hay nuevas evidencias, hay muchos problemas con la narrativa establecida sobre nuestra historia. Ese tipo de datos estaba contenido en estos, ¿sabes? Tenías que estar realmente metido en el campo, tenías que leer estos libros grandes. Son tipos como Graham y sus predecesores también los que han estado hablando de estos temas. Y si retrocedes aún más, era como si la discusión y todos estos datos y los matices involucrados estuvieran muy limitados a los recintos académicos. Eran los académicos, los egiptólogos, eran ellos y sus colegas los que discutían. Quizás algunas sociedades y organizaciones se interesaban por los clubes de exploradores, pero eran muy selectas y, de cierta forma, organizaciones elitistas. No era algo de conciencia pública. Así que hemos visto esta transición hacia el nuevo campo de los medios. Hemos visto el surgimiento de algunas ideas alternativas y la lógica, y creo que los argumentos y los planteamientos que hacen tipos como Graham, Robert Bauval, hay tantos, John Anthony West, estas personas que han escrito estos libros, y luego eso se traduce a nuevos medios y tenemos Internet y estas ideas se están difundiendo. Y creo que obviamente tienen mucho sentido, hay muchas pruebas desafiantes y a medida que hemos avanzado, especialmente en los últimos 20 años, hemos hecho nuevos descubrimientos, hemos comenzado a aplicar nuestra tecnología moderna a algunos de estos hallazgos. A menudo son esfuerzos de personas que están completamente fuera de estos campos, son ajenos, son ingenieros, son simplemente personas interesadas que normalmente no están en estos campos académicos y que intentan aplicar técnicas modernas para descubrir la verdad sobre algunas de estas nuevas multas. Y es muy desafiante para esa historia. Digo, si solo miras el cataclismo por sí solo, creo que es una pieza enorme del rompecabezas. Y esto no es algo, esto es muy reciente. En los últimos 20 años hemos descubierto que la Tierra ha pasado por un periodo tremendamente catastrófico y cataclísmico, y también bastante recientemente, muy recientemente, desde una escala geológica o cualquier otra escala de tiempo, fuera de la forma en que medimos el tiempo con nuestras cortas vidas. Pero en los últimos 13.000 años, la Tierra ha atravesado este cataclismo. Probablemente fue una de las peores cosas que le ha sucedido en los últimos millones de años, y fue un periodo llamado el Trias reciente. Marcó la frontera entre el Pleistoceno y el Holoceno, que es la era en la que vivimos hoy. Puedes verlo como el fin de la edad de hielo. Hace solo 13.000 años, con una extinción masiva de megafauna, podría haber sido devastador para una civilización. Durante ese tiempo, el nivel del mar subió casi 122 metros rápidamente. Fue un evento catastrófico, posiblemente causado por impactos cósmicos y explosiones aéreas, principalmente en el hemisferio norte, capaz de destruir cualquier civilización. Cuando observas eventos como ese que ahora están siendo revelados a través de la ciencia moderna y nuevas disciplinas, no en arqueología, sino en otras áreas como la paleoclimatología, núcleos de hielo, todas estas diferentes ciencias están contribuyendo a este conocimiento. Debería tener un tremendo impacto en la historia, porque no solo hubo un evento de extinción de megafauna, donde la megafauna habría acabado con cualquier civilización de esa época, sino que también corresponde con casi todas y cada una de las historias de origen antiguas, incluso las nuestras, incluso nuestras.
religiones modernas y nuestras historias de origen y estos relatos que se transmiten a través de generaciones y generaciones y que a menudo son solo reversiones y reinterpretaciones de cuentos más antiguos que provinieron de civilizaciones más viejas, como la historia del diluvio, la historia del diluvio de Noé, que a menudo la gente sabe que proviene de los sumerios, y la epopeya de Gilgamesh, una historia de inundación. Pero no puedes mirar ninguna religión cultural antigua y sus historias de origen y no encontrar, simplemente no. Siempre encontrarás como una gran historia de diluvio o una gran historia de fuego, y esta idea de que la humanidad terminó a través de algún cataclismo gigantesco y había personas que vivían antes de eso, pero pasamos por este cataclismo y luego nos vimos obligados a comenzar de nuevo. Y creo que hay un grano de verdad en eso ahora, que está siendo revelado por mucha de esta ciencia moderna. Por alguna razón, hasta ahora no ha sido realmente reconocido en gran medida por la arqueología moderna y los guardianes de los tomos de los libros de historia en las universidades. Pero creo que es solo cuestión de tiempo. Pero cuando la gente piensa que un cometa nos golpeó y es el fin de una civilización, no fue así. El Dryas reciente, según mi entendimiento rudimentario del tema, fue un evento enorme que acabó con mucha gente, pero no con toda la humanidad. Ahora lo sobrevivimos. Sí, eso es lo curioso. No es como los dinosaurios, como los dinosaurios. Eso fue un asesino de planetas. Lo que les sucedió en ese momento, eso fue lo que olvidé. ¿Cuántos? Hace 65 millones de años. Esa fue una conversación distinta donde se apoderó del planeta y casi todo murió. Sí, así que tienes diferentes grados de eventos de nivel de extinción. El límite Kate es el que se asocia a menudo con los dinosaurios, y es uno de los 6 que la gente recuerda cuando piensa en eventos de nivel de extinción. Y sin duda, ese fue un evento mucho más grande que el Dryas reciente. Y hay otros aún mayores que ocurrieron en el pasado, donde hablamos de que básicamente el 99% de toda la vida fue exterminada en el planeta. Y eso es una locura. Quiero decir, terminas con unos pocos microbios y bacterias y luego todo debe reiniciar. Desde esa perspectiva ha ocurrido. Y las cucarachas de Nueva York y las de allá. Y las cucarachas, claro, sí. Cucarachas de Nueva York en concreto. Específicamente, esas cosas probablemente estaban bien, pudieron haber prosperado en ese ambiente, pero sí, digo, las drogas más recientes, mira, fue, como dije, probablemente lo peor que le pasó al planeta en los últimos 2 a 5 millones de años. Fue un gran evento. Y si ves lo que ocurrió, quiero decir, aniquiló prácticamente la mitad de la megafauna que existía en ese entonces. Así que creo que mucha gente no está consciente de estos eventos de extinción, pero por lo general saben de cosas como mamuts y tigres dientes de sable y el americano. Oso gigante. El oso de cara corta. Estaba el oso de las cavernas americano, el león americano. Había armadillos del tamaño de un Volkswagen. Estaba el perezoso gigante terrestre que casi alcanzaba el tamaño de un elefante. Todos estos son animales que existieron en Norteamérica desde hace 2,5 millones de años hasta hace unos 13,000 o 12,000 años, y todos desaparecieron. Y si miras el total de extinciones de especies que se extinguieron en este corto periodo, es aproximadamente la mitad de la megafauna, siendo megafauna cualquier cosa que creo pese más de unos 18 kilogramos, incluyéndonos a nosotros, supongo, ciertamente a mí. Eso se describe como megafauna. Así que la mitad de esas especies que existían se extinguieron en este periodo de tiempo bastante corto, hasta incluir un par de especies de aves. Y claro, la explicación convencional para esto es una especie de tontería que tiene que ver con la sobrecaza por los humanos, y realmente es un disparate. Si observas Sudamérica, por ejemplo, perdieron cerca del 85% de su megafauna. En Norteamérica la cifra es similar, es decir, una enorme cantidad de especies se extinguió en este periodo de tiempo tan corto. Fue un evento catastrófico. Hubo inundaciones increíbles en varios lugares y también incendios tremendos. Se han visto toneladas de diferentes niveles de análisis. Ahora hay más de 150 artículos científicos revisados por pares que realmente tratan sobre los matices y los detalles de toda la evidencia para este periodo de tiempo. Tiene mucho que ver con el análisis de cosas como muestras de núcleos de hielo, donde podemos perforar en el hielo en lugares como la Antártida, Groenlandia y en algunas zonas de Rusia, porque cada año cuando cae la nieve se comprime en hielo y contiene datos sobre cosas como isótopos de oxígeno.
Podemos observar temperaturas y materia particulada y nos estamos volviendo muy buenos en perforar, sacar estos núcleos que se remontan en algunos casos a cientos de miles de años. Y podemos ver casi como una ¿Como los capa anillos de un año árbol? por año de cuáles eran las condiciones. ¿Qué pasó? Exactamente, sí. De hecho, los anillos de los árboles son otro indicador. No tenemos anillos de árboles que se remonten a 13.000 años, pero los anillos de los árboles nos han revelado cosas interesantes sobre el clima. En la historia también, el CO2, cosas así. Pero si retrocedes, uno de los eventos interesantes que ocurrió no solo fueron estas inundaciones masivas, porque lo que probablemente sucedió durante este periodo, el nivel del mar subió entre 90 y 120 metros en un corto periodo de tiempo. Y esto está asociado con estos enormes pulsos, estos pulsos de agua de deshielo, y claro, todo ese hielo que estaba sobre todo en el hemisferio norte se derritió bastante rápido y luego encontró su camino hacia el océano y ese es el desencadenante. Entonces, tienes estos impactos y estas explosiones aéreas que probablemente están golpeando el hielo, estos casquetes glaciares, los sistemas glaciares laurentino y cordillerano, que cubrían gran parte de América del Norte, así como el glaciar europeo también. Estas cosas se derriten rápido, inundaciones enormes. También hay explosiones aéreas e impactos. Son eventos mucho más fuertes que incluso los volcanes gigantes. Es como si provocaran un ambiente similar al de un invierno nuclear en el planeta. Y de hecho, lo vemos en el análisis de temperaturas. Hay un periodo de unos 80 y 900 años, desde hace 12.800 años hasta aproximadamente 11.600 años atrás, donde la temperatura simplemente cae drástica y rápidamente a la profundidad de las partes más frías de una edad de hielo, y se mantiene allí por unos 800 años, y luego es sacudida de nuevo hacia afuera. Así que el pensamiento moderno es que hubo dos eventos. Hubo un evento que lo precipitó al principio, más de unos 11.800 o 11.900 años, y luego algo alrededor de 11.600 años atrás, lo cual es particularmente interesante porque esa es la fecha que coincide exactamente con el relato de Platón sobre el hundimiento de la Atlántida. Esa es una correlación realmente interesante con esa fecha. Pero, mira, no se trata solo de inundaciones. Digo, parte de ese análisis de núcleos de hielo también muestra que, en un momento, alrededor del 9% de la biomasa mundial estaba en llamas, lo cual es simplemente una cifra astronómica. ¿También el CO2 aumentando? Pues se está desbordando. Sí, es enorme. Quiero decir, esto es lo que llamarías un verdadero cambio climático, como hace 13, 14 mil años. Es un cambio climático real, rápido, catastrófico y veloz. No es un evento descontrolado. La Tierra es muy resistente a estos cambios, pero es bastante duro para la vida. Lo que sucede. La vida no se extingue inmediatamente porque es como si estuviera bajo la explosión. Hay evidencia de eso también. Es realmente interesante. En diferentes lugares donde mamuts y tigres, dientes de sable y árboles, y todo simplemente como mezclado junto, donde tienes como huesos de cadera de mamut cerca de su cabeza. Quiero decir, es simplemente, puedes decir que estas cosas fueron golpeadas por una onda de choque, pero lo que finalmente sucede es que tienes este cambio climático dramático y rápido que afecta el entorno en el que viven la megafauna. Y por supuesto, eso es lo que provoca esa extinción. Es este cambio rápido en su entorno y sus fuentes de alimento lo que desaparece y ellos se extinguen en poco tiempo. Y hemos visto el resultado de eso, como Siberia, por ejemplo, que durante lo que llamarías en el Pleistoceno era mucho más cálido de lo que es ahora, como Siberia es esta tundra, un páramo frío, como casi un paisaje congelado. Pero tenemos ejemplos de megafauna como los mamuts y mastodontes que vivían allí, cuya dieta incluía plantas enormes y un lugar verde. Durante el Pleistoceno, el clima era más frío en general. Las zonas climáticas en el planeta variaban rápidamente debido a la sequía del Dryas reciente. Y ahora no están encontrando huesos y animales que estaban congelados y que ahora se están descongelando debido al cambio climático actual y los encuentran con comida en la boca y comida en el estómago. Entonces fue como un escenario rápido. Se congelaron, casi como una congelación instantánea en algunos lugares. Sí. Sí, en algunos lugares. Es realmente interesante, como los tipos en Alaska. Hubo algo muy interesante, olvidé su nombre. John algo o alguien que fue al programa de Rogan. De hecho, he tenido cierto contacto indirecto con él. Él conoce a Randall Carlson. Yo conozco a Randall Carlson. Ha habido algunas conversaciones sobre llegar a esto.
Estos tipos están descubriendo justo por todos lados estos restos y esqueletos de mamuts congelados instantáneamente donde literalmente tienes carne. Creo que el tipo realmente ha comido carne de mamut, o sea, ha estado congelada por 12.000 años y la cocinaron y se la comieron. En algún momento yo estaba como, caray, eso es tener valor. Iba a decir que no es la situación más inteligente. No, eso es lo que haces, supongo, en Alaska. Pero sí, hay ejemplos donde tienes carne, tienes estos animales casi intactos como bebés mamuts con comida en su estómago, quiero decir, y hasta comida en su boca. Entonces, fueron matados muy rápidamente y luego congelados igual de rápido. Así que me imagino que hay algunos escenarios y resultados de esto, simplemente eventos catastróficos donde tienes este tipo de vórtice polar masivo que puede ocurrir. No estoy muy familiarizado con eso. Claramente, no es en todos lados, pero sí en algunos lugares como resultado de esto. No tenemos nada en nuestro poder. Incluso las películas que intentan simular estas cosas no les hacen justicia. Puedes darte cuenta de eso al ver cosas como las inundaciones y lo que ocurrió. Si alguna vez visitas el este de Washington, encontrarás una zona llamada las tierras labradas en canales. Y es probablemente uno de los entornos más espectaculares que verás, donde la tierra fue desgarrada por las aguas de la inundación. Y estamos hablando de volúmenes de agua como 9 millas cúbicas por minuto, fluyendo a través de algunos de estos entornos. Para decirlo de esta manera, es aproximadamente 100 veces el volumen de todos los ríos de la Tierra fluyendo ahora. Como toda el agua fluyente en la Tierra en este momento, hablamos de un volumen 100 veces mayor al que había en las tasas máximas de descarga de algunas inundaciones. En un par de semanas, algunos de estos eventos han esculpido cañones kilométricos con 300 metros de profundidad, arrancando basalto y formando enormes cicatrices en el paisaje. Hoy en día, conducimos a través de ellos con lagos y áreas recreativas. A pesar de su espectacularidad, al considerar cómo y cuándo se formaron y lo rápido que sucedió, simplemente impresiona. Esto es algo más. Fue catastrófico y nunca hemos experimentado algo así, definitivamente no en nuestra memoria moderna. Entonces, con los sitios que se están descubriendo ahora, ¿crees que había algún sitio arqueológico que actualmente han excavado que existieran antes del Drías reciente? Claro, sí. Quiero decir, creo que lo de Turquía en este momento, Göbekli Tepe, es probablemente el mejor ejemplo, ya que parte de eso se remonta al Dryas reciente. Literalmente la datación por carbono ubica esos sitios durante el periodo del Dryas reciente. De hecho, Karahan Tepe y algunos otros sitios que están descubriendo en Turquía son incluso más antiguos que Göbekli Tepe. Lo interesante de Göbekli Tepe también es que, de hecho, puedo recomendar el podcast Brothers of the Serpent. Buenos amigos míos acaban de publicar un excelente video en YouTube sobre Göbekli Tepe que entra en detalles de cómo han hecho la datación allí, porque la gente sabe que, oh sí, Göbekli Tepe está datado por carbono y bastante establecido alrededor de eso. Hace 11.000 años, entre 9.000 y 10.000 antes de Cristo. Lo interesante de la datación allí es que proviene de material que se encuentra en estas paredes toscas que rodean esas formas clásicas de pilares en T, estos grandes megalitos, y si observas el sitio, lo que parece haber ocurrido es que esas paredes se construyeron para reparar ese lugar. Se hicieron esas paredes porque abarcan algunos de estos pilares en T. De hecho, cubren características de los pilares en T. Es casi como si estuvieran restaurando y protegiendo algo que estaba allí antes. Y todo el material de datación y las fechas provienen de estas paredes muy toscas y primitivas, muro de piedra bruta que se construyó alrededor de estos recintos, y es un estilo completamente distinto. A los pilares en T y al trabajo megalítico, creo que es un buen indicador de que probablemente corresponde a un periodo posterior de ocupación y construcción que ocurrió allí, lo que nos dice que estos pilares en T y estos recintos originales y el trabajo más sofisticado, como los megalitos de 6 metros de altura y algunos que pesan entre 20 y 30 toneladas, se realizaron en algún momento desconocido antes de eso y probablemente cayeron en desuso y se derrumbaron. Y luego, durante el Dryas reciente, tuviste un conjunto primitivo de personas, neolíticas, o supongo que en ese punto era paleolítico o incluso mesolítico,
que llegaron allí y restauraron esos sitios y trabajaron en ellos y les hicieron algo. Y de ahí proviene la datación. Y de hecho, esta evidencia se respalda por el hecho de que en algunas de estas paredes que se construyeron alrededor de estos pilares en T, en realidad se utilizan piezas rotas de pilares en T como bloques en la pared. Entonces es como si esos pilares en T ya estuvieran rotos, se hubieran caído y degradado. Y entonces, como no podían rearmarlo, tomaron ese trozo de piedra, lo colocaron en la pared cuando la construyeron. Sí, la gente piensa, y es un sitio antiguo, pero parece que podría ser mucho más antiguo que eso. Realmente no lo sabemos. Creo que es un caso similar al de lugares como Egipto. Sí pienso que algunos de esos lugares que hoy atribuimos a la civilización egipcia dinástica, lugares como, ¿sabes, Dashur? Creo que hay una muy buena posibilidad de que elementos de esa infraestructura existieran durante el Dryas reciente, si no antes, y luego fue ocupada y reutilizada y integrada en la cultura egipcia dinástica tal como la conocemos. ¿Crees que las propias pirámides parece que hubo una especie de saqueo, digamos, de las grandes pirámides de las tres de elementos para construir otras cosas a lo largo de la historia? Pero, sinceramente, si te encuentras con eso y eres primitivo, hay un límite para lo que puedes hacer. No puedes mover esas cosas, levantar esas cosas, trabajar esas cosas. Así que eso, creo, es una de las razones por las que aún están en la forma en que están, porque era simplemente algo masivo. Digo, ¿cuánto mide cada uno de estos bloques? Pues digo, 2 millones de ellos. Definitivamente hay bloques de material más grandes. Por ejemplo, la Gran Pirámide tiene alrededor de 6 millones de toneladas de piedra caliza y de 2.5 a 3 millones de bloques, con un tamaño promedio de 2 a 3 toneladas, aproximadamente. Es bastante impresionante. Sí, hay piedras mucho más grandes. Tienes piedras de granito de una sola pieza que pesan alrededor de 70 u 80 toneladas, y docenas de ellas forman la estructura central de granito en la pirámide. Debes medir esto ubicado a unos 45 metros sobre el suelo. Hay numerosos sillares y vigas de granito gigantes, cada uno pesando entre 70 y 80 toneladas. Además, hay losas de cimentación alrededor. A menudo la gente se sorprende. Me encanta llevar a la gente a Giza porque la gente va y mira hacia arriba a la pirámide. Pero uno de los elementos más interesantes es en realidad mirar hacia abajo a lo que estás pisando, porque no es solo roca madre. Se hizo un trabajo de preparación en la roca madre y hay losas de cimentación encajadas entre sí y en la roca madre en este rompecabezas geométrico en 3D que encaja a la perfección. Y algunas de esas piedras, estamos hablando de más de 200 toneladas. Piedras de una sola pieza que fueron colocadas allí y formadas y ubicadas con extrema precisión. De hecho, estoy trabajando en un video ahora mismo sobre probablemente lo que creo es la piedra de una sola pieza más grande, que está en Giza y que encontramos solo recientemente. Eso es alrededor de 450 toneladas. Es algo loco pensar que alguien moviera esos objetos. Aún así, es posible. Las pirámides han sido saqueadas y utilizadas como canteras de piedra durante literalmente miles de años. Esta es una actividad que comenzó, hasta donde sabemos, en medio, un nuevo reino de la propia civilización del antiguo Egipto. Así que estamos hablando de como el año 2100 a.C. Ya estaban extrayendo piedra de estos monumentos. Y esa ha sido una actividad que ha continuado hasta aproximadamente hace probablemente solo 60, 70 años. No hace tanto tiempo. Quiero decir, está bien documentado por tipos como Flinders Petrie, quien visitó estos sitios a finales de los 1800, principios de los 1900, que había caravanas de camellos sacando piedra de estos lugares todos los días, lo cual debería decirnos algo porque eso muestra lo masivas y gigantescas que son. Es que la gente ha estado extrayendo piedra y utilizando estos lugares como canteras durante literalmente miles de años. Y destruir algo es mucho más fácil que construirlo, pero se afirma que podrías construir la Gran Pirámide en tan solo 25 años con nada más que tecnología de la edad de bronce, fuerza humana, cuerdas y trineos, y es absolutamente un disparate desde una perspectiva logística. Es uno de los mayores problemas que tengo con, supongo, la historia ortodoxa de Egipto, especialmente la dinástica, es que no solo dicen que podrías construir esto en tan poco tiempo, que si tomas 25 años como ejemplo, y el número de piedras que hay en la Gran Pirámide, eso equivale a que una piedra sea extraída, transportada, acabada, llevada al sitio, colocada en su lugar y ajustada perfectamente, cada 5 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 25 años. Eso es lo que se necesitaría para terminar. Perfectamente, con precisión exacta.
Sí y no, hay mortero. La superestructura de la pirámide no es tan precisa como, digamos, la cimentación. Definitivamente no es tan precisa como el trabajo interno. Pero esa cifra de 5 minutos no toma en cuenta la planificación, no considera el trabajo de cimentación, no cuenta todo el nivelado y las losas que conlleva, no toma en cuenta la sofisticación de los espacios interiores, la excavación de los túneles. Es una completa tontería y no solo eso. También hay que recordar que estas son supuestamente entre las primeras pirámides jamás construidas. Es como si hubiéramos empezado con el transbordador espacial y retrocedido hasta la carreta y el caballo, porque no comienzas con algo perfecto, masivo, digamos, tecnológicamente sofisticado, y luego retrocedes, que es lo que parece haber ocurrido en la cronología ortodoxa de la construcción de pirámides, porque los egipcios, todos sabemos de Giza y la Gran Pirámide y las dos o tres otras pirámides que están allí, pero a medida que avanzas en el tiempo, en el Reino Medio, siguieron construyendo pirámides, pero se volvieron mucho menos sofisticadas. Estaban hechas de ladrillo de barro y eran mucho más pequeñas. Todavía hay algunas que puedes ver hoy en día, pero se están erosionando lentamente porque el ladrillo de barro se erosiona, aunque estos gigantescos monumentos de piedra son eternos. Pero se supone que son las primeras que hicimos, y por supuesto hay una precisión infinita cuando se trata. Hay precisión al observar cómo estas cosas se alinean con el norte verdadero. Es uno de los edificios más precisos y planificados que jamás hemos construido. De hecho, no logramos igualarlo, creo, hasta finales del siglo XIX. Realmente pudimos construir algo que era casi tan preciso como la pirámide. Codifica todos estos datos. Es básicamente un modelo a escala del hemisferio norte del planeta, en una proporción de, creo que es, voy a equivocarme, es 43.200. Así que si tomas la altura de la pirámide y la multiplicas por 43.200, obtienes el radio polar de la Tierra, es decir, del centro de la Tierra al polo norte. Si tomas la longitud del perímetro de la Gran Pirámide y la multiplicas por 43.200, obtienes la circunferencia ecuatorial del planeta. Codifica la forma del planeta, el hecho de que es un esferoide achatado. Con eso quiero decir que el planeta Tierra no es una esfera, ¿verdad? Está un poco más hacia el este-oeste que hacia el norte-sur, correcto, por la rotación. Entonces es algo ovalado. Bueno, está ligeramente aplanado en la parte superior, un poco más ancho en el medio. Y esa diferencia se traduce en una proporción entre la latitud y la longitud. Entonces, si trazas esa línea de cuadrícula en el mapa y bajas a ver cómo en el ecuador tienes un cuadrado de la cuadrícula, de lo que sea un grado o un minuto de latitud y longitud, es ligeramente más largo de este a oeste que de norte a sur. No es un cuadrado, es un rectángulo. Así que esa proporción entre latitud y longitud también está exactamente replicada, o muy precisamente replicada, en la Gran Pirámide. Está situada sobre algo llamado zócalo, que es esta plataforma de un codo de ancho y alto. Entonces, es como este pequeño saliente sobre el que se asienta y sobresale. Y te da dos maneras de medir. El perímetro, ¿verdad? Puedes medir el perímetro de la pirámide misma o el perímetro del zócalo. Y si comparas la proporción de esas dos longitudes entre el zócalo y la pirámide, los perímetros, es exactamente la misma proporción que la latitud a longitud en el planeta. Es alucinante. Entonces, cuando la arqueología convencional se enfrenta a estos hechos, ¿qué dicen? Ups. Bueno, la respuesta es que es coincidencia. Esa es generalmente la respuesta que recibes. Y creo que estas cosas se van acumulando más y más. Hay muchas más cosas de las que se podría hablar en cuanto a la precisión y aspectos de la Gran Pirámide. Y creo que con todas ellas, no se necesitan muchas para decir, de acuerdo, eso no es coincidencia. Obviamente hay algo más en juego aquí. Creo que es una de las grandes contradicciones. Lamentablemente no se aborda realmente. Creo que hay otra explicación para esto. Y respeto a los egipcios de la dinastía. Hicieron un trabajo impresionante, quiero decir, eran una civilización extremadamente capaz, duraron 3.000 años. Fue increíble, probablemente una de las civilizaciones más grandes que jamás haya existido en el planeta, pero simplemente no eran capaces y no tenían el conjunto de conocimientos para lograr algunas de las cosas que les atribuimos. A pesar de todas sus capacidades, sabemos que en particular el periodo del Antiguo Reino, las épocas más tempranas, quiero decir, eran una cultura de la Edad del Bronce relativamente primitiva. No usaban la rueda, no había metales aparte del bronce, literalmente bronce, y cobre, nada de acero, nada de hierro, no lepsone y sin uso de la rueda. No existían poleas, no había multiplicadores de fuerza, no contaban con herramientas avanzadas, no había torno de alfarero, no había torno mecánico, no había nada.
pero tenemos estos increíbles artefactos y arquitectura de ese periodo que muestran toda esa sofisticación y todos esos datos codificados, y nadie ha demostrado jamás que se pueda replicar esas cosas con estos métodos de construcción tan primitivos. Tampoco tenemos pruebas de que los egipcios realmente tuvieran los datos que parecen estar codificados en estos artefactos. Así que te quedas, creo, con dos opciones y podrías pasar horas hablando de esto, del peso de la evidencia que lo sugiere. Pero creo que al final te quedas con dos opciones. Una es, tenemos que reevaluar drásticamente lo que pensamos que los egipcios dinásticos eran capaces de hacer. Creo que esa es, por mucho, la opción menos probable. No hay pruebas que sugieran que tenían herramientas avanzadas, que poseían conocimientos avanzados. Sabemos lo que sabían, anotaron lo que hacían, dibujaron escenas en las paredes mostrando cómo hacían las cosas y hemos encontrado sus herramientas que son muy primitivas. La otra opción, creo, la que mejor apoya la evidencia, y creo que toda la evidencia adyacente, cataclismos, línea de tiempo genética, es que el camino de la civilización es mucho más largo. Hay simplemente más altibajos, más cataclismos, y que en algún momento del pasado existió una civilización mucho más avanzada que probablemente es responsable de este conocimiento, que probablemente inició estos proyectos, incluso si no los terminó, y que probablemente fabricaron muchas de las cosas que luego los egipcios heredaron e integraron en su propia cultura a lo largo de miles de años. Y esta civilización originaria, esta civilización progenitora, probablemente fue una que abarcó el mundo, que era altamente capaz, porque vemos evidencia de ello en Turquía, en Líbano, en Sudamérica, en la isla de Pascua, Irlanda y potencialmente en China. Alrededor del mundo tienes estos estilos similares de construcción megalítica. Tienes una cultura de construcción de pirámides, tienes las obras de gente como Georgia von der Schund y de Santilla, quienes escribieron El molino de Hamlet, que muestran que hay conocimiento astronómico codificado en todas estas culturas alrededor del mundo, que refleja un conjunto de conocimientos que esas culturas no tenían. Pero sí te muestra cosas como la precesión de los equinoccios y movimientos sofisticados de los cielos. Y todo apunta a la idea de que quizás hubo una cultura precursora que pudo haber sido responsable de ese conjunto inicial de conocimientos que luego se expandió a través del tiempo y la distancia y terminó en todas estas otras culturas. Hay mucha evidencia de esto, creo. Y por supuesto, la historia de la Atlántida con Platón, cosas así. Así que creo que ese es el escenario mucho más probable. Pienso que es el que mejor respalda la evidencia. Y es una lucha para conseguir que la comunidad académica convencional considere el pasado con una mente más abierta, porque creo que si lo hiciéramos y miráramos estos sitios y analizáramos estos artefactos y usáramos nuestra propia tecnología, probablemente podríamos aprender algo. Probablemente abriríamos estas puertas, aprenderíamos mucho más sobre nuestros orígenes y la historia de la civilización. ¿Crees que se puede? Cuando empiezas a escuchar la palabra "oh, hubo una civilización avanzada en el pasado", primero que nada, el ego del hombre actual o del ser humano actual no lo permite, porque esto es algo en lo que creo que estarías de acuerdo conmigo. En cada momento de la historia, el hombre siempre ha pensado que lo tenía todo resuelto. Cada año que pasa simplemente dicen, no, es Zeus, así es el dios Ra, todas esas cosas. Entonces creo que esa es probablemente una de las razones por las que no podemos comprenderlo. Pero también pienso que estamos mirando el pasado a través del lente de nuestra tecnología actual. Las antiguas civilizaciones de las que hablas podrían haber sido más avanzadas de maneras que realmente no podemos comprender, debido a un tipo de tecnología diferente a la actual. Claro que sí. De hecho, suelo hablar mucho sobre este tema en particular. Es un concepto difícil de entender si no has reflexionado mucho sobre él antes, pero creo que es exactamente correcto. Solo tienes que mirar los últimos 30, 40 años de nuestra propia evolución tecnológica, el surgimiento de Internet, el auge de los dispositivos, y pensar, bueno, entonces, si retrocedes en el tiempo, solo necesitas volver 30 o 40 años a nuestra época. Sí, en nuestra vida, exacto. Para que la gente no tenga ni idea de lo que es un teléfono celular, un smartphone moderno, Internet, pantallas táctiles, Internet, todas esas cosas son conceptos nuevos. Me gusta ilustrarlo diciendo que sí, no tienes que regresar a las cavernas, pero digamos que llevas esto a la época neolítica o a los hombres de las cavernas, por no hablar de la era victoriana o incluso hace 100 años, y le muestras esto, el teléfono a alguien. Lo van a mirar y pensarán, bueno, es como un pedazo de vidrio brillante o algo así que se rompe. Si lo rompes se apaga, como que no hace nada. No tienes contexto para entender qué es, pero tú y yo no podríamos construir uno.
Sí, sabemos cómo pero va. sabemos cómo funciona. Sabemos qué es porque tenemos contexto. Sabemos qué es la red inalámbrica, sabemos qué es una pantalla táctil, conocemos las cámaras, el Internet y todas esas cosas que necesitas para poner esto en contexto y entender qué es. Y de muchas maneras, creo que cuando observamos la sofisticación potencial de algunos de estos sitios, estamos en la misma posición que alguien de la era victoriana mirando un teléfono celular. No tenemos el contexto para entenderlo completamente porque puede que haya partes de la ciencia o tecnologías que intervinieron en cómo se hicieron o qué estaban haciendo que aún no comprendemos. Y como dijiste, aunque pensemos que lo tenemos todo resuelto, sabemos que en 10 años vamos a saber más. Vamos a explorar los límites de la ciencia y aprender más sobre la naturaleza fundamental de la realidad y la tecnología y los principios del universo en 20 años, 100 años, 1000 años. Así que eso significa que hay probablemente enormes dominios de la tecnología y la ciencia que actualmente están fuera de nuestra perspectiva. Y es muy tentador. Y mucha gente lo hace usualmente cuando miran hacia el pasado, como dijiste, lo ven a través del prisma de nuestro entendimiento actual de la tecnología. Entonces es como si todo en el pasado fuéramos la versión más superior del hombre que ha existido, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo pasado debe ser solo un subconjunto de lo que sabemos, y todo es explicable y solo puede ser explicable dentro del contexto de lo que conocemos, y simplemente no creo que esa sea la mejor manera de verlo. Creo que necesitamos tener una mente mucho más abierta sobre las posibilidades de lo que estaba sucediendo en el pasado y considerar la posibilidad de que algunas de esas respuestas puedan encontrarse fuera de nuestra perspectiva actual y nuestro actual conjunto de conocimientos. Y por eso creo que si realmente los investigamos con esa posibilidad en mente y si nos esforzamos y aplicamos nuestra tecnología, podríamos realmente aprender algo. Y estamos empezando a ver eso con algunos de los trabajos que se han realizado este año en los que he estado involucrado en este análisis profundo de estos jarrones de granito predinásticos y simplemente están mostrando grados de sofisticación y maquinado y precisión que están completamente asombrando a personas en todo el mundo. Definitivamente no es posible que hayan sido hechos a mano. Y está revelando todas estas interesantes posibilidades sobre su función o cómo fueron hechos. Y estamos aprendiendo cosas porque estamos siendo de mente abierta respecto a, sabes, investigar estas cosas y cuáles podrían ser las posibilidades. Y es algo que también he visto en Egipto, donde hay estas canteras donde quedaron obeliscos andan abandonados, inconclusos, si se quiere. Empezaron a ser tallados e incluso como con jeroglíficos en ellos, pero están siendo casi extraídos del suelo, con marcas de la extracción. Y la gente se pregunta, ¿cómo lo hacían? Y hay incluso cortes como de corte láser o de alguna sierra que estaba cortando y se detuvo y luego como que, ups, hicieron un mal corte, volvieron atrás y eso se puede ver. ¿Cómo trabajas con algunos de los materiales más duros, los más densos del planeta? Dureza. Sí, exactamente, muy duro. No más que un diamante, pero casi a ese nivel. Es una locura. Sí, entonces eso es una de las cosas interesantes sobre muchos de los artefactos, especialmente en Egipto, aunque esto también se aplica a Sudamérica, es que sí utilizaron algunas de las piedras más difíciles, los medios más intractables, si se quiere, que están disponibles. Digo, en la escala de dureza de Mohs, tus uñas como un 2,5, y el cobre es como un 3,5, el hierro es 4,5, el acero 5, 5,5. Tienes piedras que están en el rango de 6 y 7 y 89 que se utilizan y parece que no representan ningún problema en términos de cómo se mecanizan. Los diamantes están en 10. El diamante es, digamos, lo más duro que hay, aunque creo que eso es todo. Puede que hoy en día hayan sintetizado algo más duro que el diamante, no lo sé. Pero sí, tienes todo tipo de evidencias. Está bien, hay evidencia de mecanizado, como dijiste. Hay cortes de sierra, hay taladros tubulares, hay evidencia de formas de mecanizado muy sofisticadas que nunca ha sido replicado por ningún método manual. ¿Qué es lo que dicen que hizo todo esto? Tienes marcas de cucharón en las canteras, lo cual es realmente interesante. También tengo una larga investigación y videos que lo analizan en mi canal. La explicación convencional es que, bueno, son piedras de golpeo que tomaron estas bolas de diorita o dolerita y simplemente golpearon el granito, y eso es lo que deja estas marcas de cucharón. Y hay todo tipo de problemas con esa teoría, uno de los cuales es que creo que es, y esto es como un enigma lógico que ves por todos lados en la historia ortodoxa del antiguo Egipto.
Pero es como, bueno, está bien, este es el método más primitivo. Hasta ahora, este es el método que ves en los artefactos más sofisticados y grandes. Es como, ¿cómo puedes correlacionar estas dos cosas si este es el método más primitivo de extracción, literalmente golpeando el granito con otra roca? Y claro, con el tiempo progresas hacia, mientras hacemos el enfoque de cuña y cincel, donde tallamos hendiduras en línea, colocamos madera y la mojamos, y luego martillamos estos cinceles, intentando partir la piedra, y luego desarrollas materiales más fuertes como el acero y otros cinceles, con los que realmente puedes cincelar en la piedra. Y hay evidencia de ese tipo de trabajo también en esa cantera. Pero típicamente están desprendiendo pequeñas piezas de estos gigantescos artefactos como el obelisco inacabado que pesa 1.200 toneladas. 1.200 toneladas es la estimación de su masa, pero intentan explicar eso con el método de extracción más primitivo. No tiene sentido. Además, hay todo tipo de inconsistencias en cómo se forman esas marcas de excavación. El hecho de que corran en línea recta por toda la pared, luego por debajo y después suban por la parte inferior de estos artefactos, y no tendrías estas líneas de cresta entre las marcas de excavación. Digo, si hay un cambio de turno y el siguiente viene después de 10 horas de golpear y él toma la bola y comienza a golpear, va a desgastar esas crestas que están entre las marcas de excavación. Quiero decir, ahí es donde vas a obtener mayor tracción y a remover más material. Pero eso no es lo que vemos. Vemos todo en líneas rectas, como si hubiera una herramienta que bajó y lo hizo en línea recta. Vemos evidencia de articulación. Comienzan rectas en algunos lugares y luego se inclinan. Así que puedes imaginar usando como el brazo de una retroexcavadora. Cualquiera que haya usado una retroexcavadora reconocerá esto. Cuando cortas recto, es recto. Pero al girar, desde ese punto fijo de referencia, el ángulo cambia en la línea que estás cortando. Y vemos evidencia de exactamente ese mismo tipo de cosa. En estas marcas de excavación, que el ángulo cambia, como si esa herramienta estuviera fija en un cierto lugar y luego operara desde allí y estuviera articulada y después se moviera. Hay un montón de estas. Es muy interesante. Sigue adelante sin parar. Hay una pregunta que quiero hacerte, porque he ido a Sudamérica, he estado en Machu Picchu, Tulum, Cobá, y empiezas a observar esas estructuras y tienen ecos del antiguo Egipto, sin duda. Lo cual también, eso es otra pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué hay tantas pirámides alrededor del mundo donde estas civilizaciones no deberían haber tenido algún tipo de comunicación? Así que esa es la gran pregunta. Pero hay algunas de estas sudamericanas, creo, en Machu Picchu, diría Chichen Itza y Machu Picchu, donde las piedras casi parecen hechas con moldes porque lo están. Así que no es como un bloque y otro bloque como en Egipto. Tienes piedra de granito, piedra de granito, piedra de granito. Y todas son de formas similares, sino casi exactamente. Iguales, más o menos, más o menos. Pero es como manzana, naranja, plátano y todos encajan perfectamente tan juntos como piezas de un rompecabezas que ni siquiera puedes meter un papel entre ellas. ¿Cómo lograron eso en aquel entonces? Vaya, esa es una muy buena pregunta. No tengo respuesta, me desconcierta tanto como a ti. Entonces ves, con el trabajo megalítico, creo que este es un indicador clave de esta sofisticación y ves algo similar entre Egipto y lugares como Perú en la precisión del trabajo. Así que en Egipto tienes muchas más líneas rectas y este trabajo megalítico, casi lineal, como dices, estos son cuadrados. Muchas cosas son bastante cuadradas y ciertamente rectas en las uniones, muy precisas. A veces ni se nota. Definitivamente no puedes meter una hoja de afeitar en medio. Ves el mismo tipo de precisión en Perú y este trabajo en el Valle Sagrado y en Machu Picchu, pero ahí no hay líneas rectas. Son literalmente estas características curvas. Y una de las cosas que me desconcierta es cómo tienes estas piedras gigantes. Hay un lugar llamado Sacsayhuamán, justo arriba de Cusco, y tienes algunas de estas piedras que pesan entre 100 y 50, 200 toneladas cada una, estas enormes formas duras de piedra caliza. Tienes piedras de granito que están en las calles de Cusco, que también son piedras de varias toneladas, y simplemente encajan a la perfección, pero tienen estas uniones fluidas donde es. Casi como si fuera Dr. Seuss. Sí, es una locura. He visto en algunos lugares, lo he documentado, donde a través de terremotos u otros procesos, las piedras se han separado. Y puedes darte cuenta, no solo lucen bien en la superficie, como si estuvieran tocándose. Esa unión consistente atraviesa toda la profundidad de la piedra, como si fuera todo el camino.
a través de esa profundidad, lo cual es increíblemente difícil de lograr, que esas superficies de acoplamiento coincidan así. Entonces, mucha gente especula, estas piedras salen de un molde. Son como una especie de plastilina o una sustancia similar al toffee que se coloca y luego se endurece. Realmente no tenemos pruebas de eso. No contamos con ningún proceso que lo explique. La intuición te hace pensar como lo ves y dices, hombre, porque la única otra idea es que de alguna manera están levantando la piedra, como que la observan y simplemente le van quitando un poco y trabajando en ella, y luego la vuelven a colocar. Está bien. Y luego vas y vienes y tienes que meterla y sacarla 1000 veces para que quede más o menos. ¿Y qué tan pesadas son? Algunas de estas piedras tienen un peso de cientos de toneladas. Es realmente impresionante. Son enormes y sin duda pesan varias toneladas. Todo esto resulta bastante curioso. Mi próximo destino es Egipto y luego Sudamérica. En lugares como Karnak están llevando a cabo la restauración de sitios con estatuas de 2 o 3 toneladas que han tenido que ser desplazadas. Simplemente puedes ver lo difícil que es, cuánto tuvieron que envolverla en estos enormes y fuertes cables, y luego el malacate y la máquina que necesitaron para levantarla y contar. Te da una idea de que es difícil para nosotros hacer hoy en día mucho de este trabajo, pero parece haber sido mucho más fácil para la gente del pasado porque lo hicieron. Egipto, lo que sea, la gente apenas valora lo difícil que son algunas de estas tareas porque no las han hecho ellos mismos o no han visto lo complicado que es para nosotros hacer y mover cosas así, objetos de varias toneladas y de formas extrañas y demás. Es una locura. Pero sí, mira, no sé, las cosas de Sudamérica son fantásticas. En Egipto hayas líneas fluidas. En Sudamérica predominan las líneas rectas en distintos lugares, creando una interesante intersección de estilos arquitectónicos. Sí, Chichen Itza es bonito, según recuerdo, muy bonito. Todos los bloques tienen lados similares, no están, digamos, locos. No fluye. Sí, bueno, quiero decir, la Coricanta en Perú, el Cusco, es esta enorme estructura megalítica que es. Claro, hoy es una iglesia católica, pero está en el centro de Cusco y sus orígenes son megalíticos completamente. Pero hay muchas líneas rectas ahí en términos de. Es muy similar a Egipto, pero luego caminas por las calles de Cusco y tienen estos edificios megalíticos y hay estas líneas fluidas, estos muros de granito verde. Es simplemente alucinante. Es hermoso. Cusco es un lugar increíble. La gente no ha ido. Deberías ir, porque es súper único. Es como que literalmente no hay otro lugar en el mundo que yo sepa donde tengas estos estilos arquitectónicos superpuestos así. Tienes lo megalítico que no sabemos qué tan antiguo es. Creo todo se le atribuye a los incas en la historia convencional. Creo que es mucho más antiguo que eso porque tienes el estilo megalítico, luego tienes la construcción inca que es muy tosca y muy primitiva, como local, pequeñas piedras y mortero de barro y esas cosas. Luego tienes el estilo colonial español encima de eso, después lo moderno, y simplemente caminas por las calles del centro de Cusco y está todo apilado uno sobre otro por todas partes. Realmente es único y es asombroso. ¿Has oído del castillo de Coral? Sí, lo conozco. ¿Conoces el castillo de No, no Coral? he ido. Soy del sur de Florida y he ido varias veces. Para quienes desconocen este lugar, busquen Castillo de Coral en el sur de Florida. Es una construcción megalítica de los años 50. Sí, Edward Leeds Calnin. Así es, sí, ese era su nombre. Sí, y él movía rocas de coral. Es una roca caliza. Creo que es una variante de caliza. Sí, está por todas partes en el sur. Por eso Coral Gables se llama así, construido sobre estas rocas. Él creó un pequeño pueblo y una mesa gigante, edificios de 2 pisos y una puerta de 5 toneladas, perfectamente alineada, con un solo dedo. Podías moverla. Y al fin lo logró solo. Es un tipo muy reservado, sí. Y él dijo, ¿cómo lo haces? Él responde, aprendí los secretos de cómo construyeron las pirámides. Eso es todo lo que diría. Sí, bueno, yo tengo una opinión distinta sobre el castillo de coral. Es así, mira. Y mira, eso es algo que diría al respecto. Laith Scarlin era un sabio en este ámbito y claramente fue la obra de su vida, su pasión, y es un logro impresionante de cualquier manera que lo veas. Sin embargo, ha surgido material en los últimos años, creo que he visto de él utilizando
Utilizaba poleas y grandes armazones en A que sin problema alguno levantaban los pesos de los que hablamos. No creo que sea tan misterioso como algunos lo hacen parecer. Eso es todo lo que diría al respecto. No quiero restarle mérito al logro. Es un logro increíble, pero no creo que sea como la gente muestra fotos de su taller y piensa que utilizaba algún tipo de energía mágica al estilo Tesla y todas esas cosas. No creo que eso sea lo que sucedía. Creo que era muy dedicado, muy trabajador, muy reservado y enigmático en sus respuestas y en cómo hacía las cosas. Pero hay algunas grabaciones que puedes ver él utilizando materiales y herramientas modernas para hacerlo, pero es el trabajo de toda una vida y es muy hábil y definitivamente quiero ir a verlo en algún momento. No he tenido la oportunidad. Es una opinión bastante notable al respecto. Es notable, pero no creo que sea tan grave como algunos lo hacen parecer. Claro, y tengo que estar de acuerdo contigo en eso. Creo que cuando estás allí y comienzas a mirar las cosas, y quizás tu ojo experto las vea un poco diferente al mío, pero he estado allí probablemente unas 6 veces en mi vida y realmente solo he estado fascinado. Digo, te fascina cuando estás allí, pero cuando ves la construcción de algunas cosas que él logró hacer, hay un castillo. Hay como un castillo de 2 pisos que él talló o hizo algo con él. Cada huracán que ha golpeado Florida, esto no se mueve del lugar. Sí, no se mueve. Características de categoría 6, no importa. Simplemente se queda ahí y ni siquiera lo considera. Pues, lo siento. Esa es la razón por la que la gente pregunta, ¿por qué no? Las pirámides solo construyen cosas con otros materiales. Yo digo, pues, si quieres que algo dure, hazlo de piedra. Piedra dura encima de eso, una piedra dura que no se va a desgastar en 5 años. Sí, eso es lo otro, como muchas de las cosas que hemos construido hoy en día. Digo, si dejáramos la Tierra hoy, si por alguna razón los humanos simplemente abandonáramos la Tierra hoy, ¿qué nos queda? 1000 años tal vez, antes de que todo comience a convertirse en polvo. Dale un par de milenios más, no es mucho tiempo. La naturaleza se apoderará de todo. Hubo un programa, no sé si alguna vez viste ese programa en History Channel, ¿sabes de qué programa hablo? Se fue. Y en cada episodio tomaban una ciudad nueva del mundo y decían, después de 500 años, después de 1000 años, lo que realmente me impactó, la estructura que hemos construido, que los humanos hemos construido, que durará más tiempo, antes de desaparecer, es la presa Hoover. Y justo estuve en la presa Hoover hace unas semanas. Y te sientas ahí y dices, oh, wow, el último lugar en perder energía será. C. Vegas, por la hidroeléctrica. Hasta que se agrieten solas, sin mantenimiento, eventualmente reventarán. Pero dijeron que la máquina tardaría cientos o incluso mucho tiempo en romperse. Sí, es interesante, ¿verdad? Me encanta esa teoría. Entonces, digamos que tenemos el fin de una civilización y desaparecemos, como dijiste. El metal y las ciudades, todo eso se va. Con 1000, 2000 años, sin problema. No queda nada sin un catalizador. Y sin un cataclismo. Sin un cataclismo, suponiendo que desaparecemos, toda la gente se va. Sí, se acabó. Y entonces, sí, la presa Hoover o el Monte Rushmore se erosionarían con el tiempo, pero miles de años después alguien podría verlo y pensar, ya que es granito. Lo están mirando y diciendo, oh hombre, estos son los dioses o los dioses tallados en esta montaña. Me encanta esta idea, como sí, la presa Hoover. Y luego tendrías alguna huella de lugares como el canal de Panamá o el canal de Suez. Sí, habrá detalles pequeños. Hay un gran proyecto de construcción. Puedo imaginar una discusión en el futuro, como imagina. Entonces, está bien, avanzamos miles de años después de alguna otra civilización. Ellos surgen y tienen sus arqueólogos y están excavando los restos de nuestra civilización. Probablemente hay mucha gente en lo que sea la versión del Internet en el futuro, argumentando que estos individuos eran avanzados. Represaron, excavaron una zanja entre los océanos y luego tienes a toda la arqueología convencional diciendo, eso es. No, esto es natural, esto es. No, las pruebas están ahí. Míralo, es una línea recta entre estos. Y luego miran el monte Rushmore y realmente apenas se distinguen las facciones, pero hay algo ahí que parece una cara humana. Obviamente eso no es natural. No, eso es natural. La presa Hoover es como un espacio ceremonial, era, o la construyeron, pero fue solo para adorar a sus dioses y poder pararse sobre ella, para ver las estrellas. Por eso la hicieron, no tenía nada de tecnológico, no tenía ninguna función porque eran gente básica y sencilla. Sencillo. Pero lo realmente fascinante de esta conversación ahora mismo es si empiezas a mirar a través del prisma de cómo otra civilización vería la nuestra y discutiría sobre cosas que
para ti y para mí son simplemente no. Eso es, obviamente, la presa Hoover. Obviamente esto es un teléfono. Así es. Obviamente porque tenemos contexto. Pero si traes a un nativo de la Amazonía que nunca ha visto a un hombre blanco antes y lo sueltas en Las Vegas, se quedarían como que es básicamente otro planeta. Así que todo se trata de Si miramos, incluso si sobrevivimos, como dices, tenemos un cataclismo, pero es un cataclismo que termina con la civilización. Somos devueltos a la edad de piedra, que es lo que creo que nos sucedió en el pasado. Grant Hancock nos llama a una especie con amnesia. Y es un gran término porque tenemos estos ecos del pasado que se transmiten a través de estas historias de origen y estos cuentos y mitos y leyendas. Pero digamos que sobrevivimos a esto, pero somos devueltos a un estilo de vida básicamente de cazadores-recolectores. En un par de generaciones, cosas como las televisiones de plasma y los teléfonos celulares van a ser historias de fogata. Podrías encontrar que la gente tiene este recuerdo de ello, así que encuentran rocas negras, tal vez consiguen algo de obsidiana, la pulen y la moldean para que se parezca a esto, y bailan alrededor del fuego con ello e intentan activarlo mediante ceremonias y rituales. Y sinceramente creo que eso es mucho de lo que sucedió cuando observamos el Egipto dinástico. Creo que heredaron cosas así. Probablemente tenían una conexión cultural con la civilización precursora. Recibieron mucho de ellos. Obtuvieron conocimiento e información, pero simplemente no tenían la capacidad de usarlo ni el contexto para entenderlo. Así que todo se volvió ceremonial. Es decir, estos lugares se convirtieron en sitios ceremoniales, de la misma manera en que podríamos entrar a las ciudades si fuéramos cazadores, recolectores, todos los lugares como la presa Hoover, y comenzar a adorarlos. Y luego, a medida que crecemos y surgen los reyes, nuestros señores de la guerra y nuestra gente, como voy a poner mi nombre en esto. Esto es mío ahora. Este es mi sitio y ahora mi nombre está en esto. Por lo tanto, yo lo hice. Y miles de años después, así es como lo veríamos y diríamos, pues, el nombre de ese tipo está ahí. Debió haberlo construido. Seguro fue hecho para él. Y eso es exactamente lo que hacemos. Porque miramos las ruinas y los megalitos del pasado y esas estatuas y cosas así. Si hay un nombre de alguien, entonces él lo mandó a construir. Seguro que él lo mandó construir. Así funciona la egiptología. Ese es el nombre. Y también hay muchas contradicciones, como algunos artefactos que tienen 3, 4 o 5 nombres distintos. cada vez que llegaba alguien nuevo decía, eso es mío, yo lo hice. Sí, Ramsés II es famoso por esto. Petri lo llamó el gran usurpador. Literalmente borraba los nombres de las personas y grababa el suyo muy profundamente. Y puedes pensarlo con estos artefactos. Me gusta la idea de que estos jarrones, estos pequeños, estos jarrones precisos que provienen de tiempos predinásticos, como muchos de ellos están en colecciones privadas. Imagina que un rico coleccionista privado se construye un mausoleo y quiere ser enterrado con sus jarrones en la actualidad. Pero luego lo excavamos en el futuro, 1000, 4000 años después, 5000 años después, y lo encontramos con estos artefactos, como, bueno, obviamente los mandó a hacer. Eso es lo que hacemos, así es como lo vemos. Y no tenemos ni idea de si los hizo o no. En este caso, no. Es probable que esas cosas ya tuvieran unos 10,000 o 5000 años de antigüedad al ser enterradas con ellos. Creo que eso es lo que sucedió. Deberíamos considerar esa posibilidad al examinar los huesos de algunas de estas civilizaciones antiguas como Egipto con todas estas contradicciones. Y mencionabas algo sobre el conocimiento que, como los incas, los mayas y los egipcios, recibieron cierto saber y luego intentaron expandirlo. Pero solo en nuestros breves, digamos, 2000 años, de acuerdo, digamos, en los últimos 2000 años más o menos, ¿cuánto conocimiento se ha perdido en el camino? Quiero decir, cuanto más atrás vas, se vuelve más y más escaso. Pero mira cuánta información tenemos ahora. Digo, contamos con mucho conocimiento e información sobre cómo funciona el mundo según nuestro entendimiento. Hasta este punto, al menos, cómo funciona el mundo. Pero cosas como los textos védicos, cosas como, oh Dios, la biblioteca de Alejandría, y ni hablemos de lo que perdimos con los mayas cuando llegaron los españoles. Quemado, terrible, exactamente. Así que se ha perdido tanto conocimiento. Pero si todo desaparece, todo este conocimiento se va. Y si nace un nuevo ser humano sin otro que le enseñe, imagina que fueras tú y yo. Somos los últimos dos tipos y hay como un nuevo grupo de personas que nunca han escuchado nada. Somos los únicos que sabemos algo sobre cualquier cosa. Y la gente está como, tratamos de explicarles el Internet. Enseñamos conocimientos básicos a través de historias, una tras otra. Seríamos dioses en esencia. Serías un dios en esencia. Eso es, digamos, una buena descripción de cómo se transmitía el conocimiento antes Baostao, de la escritura
y formas de almacenarlo a través de relatos y leyendas orales. Y eso es lo que termina siendo las historias de origen. Acaba plasmado en libros. Son estas historias las que... Y es un análisis interesante como cuando observas a Bondesha, libros como El Molino de Hamlet, que te muestran que hay datos astronómicos codificados en estas leyendas, mitos, desde las tradiciones nórdicas hasta las inuit, las tradiciones sudamericanas, como incluso lo nuestro, las religiones de Medio Oriente. Hay toda esta información que es similar entre ellas, pero están envueltas en estas historias, estos mitos y leyendas. Lo mismo creo con los recuerdos de eventos. No solo les dices a las personas, aquí están los datos, como, en este año esto sucedió, el cielo se cayó o los planetas se mueven así. Esa información se envuelve en historias interesantes y se crean figuras y relatos, se diviniza y hay toda esta información para hacerlo entretenido y memorable. Y luego eso se transmite de generación en generación a través del tiempo. Así es como ese conocimiento se conserva de alguna manera. Entonces, cuando miramos las historias de origen y algunos de los mitos y leyendas del pasado, tienes que entender, está bien, tienes que filtrar el embellecimiento de esto e intentar llegar al meollo. ¿Cuál es la semilla o la verdad o la parte de esto que probablemente es cierta en su esencia, verdad? Y eso ocurre mucho, más de lo que nos gustaría admitir. Creo que en la ciencia hubo una sobrecorrección con la era de la razón, ¿no es así? Porque si regresas antes de la era de la razón y el auge de la ciencia, literalmente la explicación de nuestro pasado, nuestra historia y nuestro lugar en el planeta era bíblica. Eran las religiones, es esta historia de 6.000 años. Son las grandes inundaciones, es esta historia catastrófica. Y tomemos el cristianismo para el propósito de esto. Y luego llega la ciencia y dice, está bien, no, queremos alejarnos del catastrofismo y la naturaleza catastrófica de las historias religiosas y cosas así, y se pasaron de la raya, cambiaron y simplemente descartaron todo lo que está incluido, ¿no?, en esos orígenes y religiones, y la verdad está en algún punto intermedio. Ahora creo que estamos empezando a oscilar de nuevo hacia el otro lado, donde es como, está bien, la erosión y el gradualismo, y podemos explicar las cosas a través de, y el mundo tal como es, a través de estos procesos suaves que vemos actuando en la Tierra hoy. En términos de geología, sí, podemos explicar mucho de ello, pero también hay otras características que revelan la verdad de algunos cataclismos presentes en historias de origen y religiones. Y estamos retrocediendo un poco. Hubo una corrección excesiva durante un largo periodo en el que descartamos esta historia que estaba en esas historias de origen. Creo que hay granos de verdad que, si prestamos atención, podemos descubrir. Sin duda, se ha perdido una cantidad infinita de conocimiento. La gente conoce el incendio de la biblioteca de Alejandría, pero hubo muchos eventos similares donde otros repositorios de conocimiento se consumieron en la más. Eso fue solo uno. Y por supuesto los archivos del Vaticano. Exacto. Ahora, ¿quién tiene un par de cosas? Conocimientos ocultos es otra cosa. Sí, 100%. ¿Qué? Yo no podría entrar ahí y leerlo todo. Bueno, quieres decir, probablemente todo esté en latín, pero mucho también debe estar en otros idiomas y en arameo y cosas así. Pero sería interesante saber con certeza qué hay ahí dentro. Bueno, digo, mira, cuando entré al Museo del Vaticano y simplemente andas por ahí, piensas, ¿cuánto robaron? Digo, robaron tanto, es obsceno la cantidad de cosas que hay en el Museo del Vaticano. Es uno de los museos más impresionantes en los que he estado en términos de la magnitud de la colección. Pero mientras lo recorría, pensaba, esto es literalmente 2000 años de saqueo y pillaje de todos estos artefactos, conocimientos y libros e historias que ellos están. No podemos, esto no puede salir a la luz. Solo pongámoslo así. Es muy al estilo Indiana Jones. Definitivamente. No, creo que hay mucha verdad en eso. Es si te aprueban. Eso es lo extraño de los archivos del Vaticano que he escuchado, como asumiendo que incluso te aprueben para estar en la lista, para siquiera solicitar acceso, tienes que ser específico sobre lo que quieres. Entonces casi necesitas tener una idea de lo que hay allí antes de que puedas siquiera entrar. No sé. Pues esa es la cuestión. Sí, tienes que tener una noción de un documento histórico que podría estar allí y luego obtener la aprobación para decir, oh, me interesa esto si lo tienen, algo así. Pero nadie recibe la aprobación solo quiero ver qué hay allí. No, eso no sucede. Sí, no sé, amigo, definitivamente creo que hay motivos para argumentar que hay mucho conocimiento oculto y cosas que están en manos muy selectas y que nos llegan desde un pasado lejano y oscuro. Quiero decir, algunos fragmentos salen aquí y allá.
que me resultan realmente interesantes. Siempre me han fascinado los mapas antiguos. Es decir, creo que hay muchos datos codificados en los mapas antiguos, que típicamente los mapas antiguos que tenemos fueron dibujados a partir de fuentes aún más antiguas que se han perdido, pero muestran una gran sofisticación en el hecho de que sabíamos dónde estaban la Antártida y Australia mucho antes de que supuestamente fueran descubiertas en nuestra época. Eran capaces de hacer cosas como mapear la longitud con mucha precisión, algo que no pudimos hacer hasta el cambio al siglo XIX, en la segunda expedición de James Cook. Sin embargo, ya teníamos la longitud. Se necesitan relojes sofisticados para medir la longitud y navegar con ella, algo que no logramos hacer hasta alrededor de 1800. Pero si retrocedes miles de años antes de eso, hay evidencia de que eran muy capaces de determinar la longitud con precisión. Tienes la costa de la Antártida. Lo que hoy está bajo el hielo está representado con mucha exactitud en algunos de estos mapas. Cosas así. Esto es una locura. Datos fascinantes que se pueden descubrir al analizar mapas antiguos. ¿Cuándo piensas que la Antártida no tenía hielo? Depende de la región de la que hables, no soy un experto en este tema, la verdad. Tenemos registros glaciares donde podemos perforar hasta la roca base y retroceder unos 300.000 años. Creo que los registros de núcleos de hielo, si no me equivoco, indican que algunas muestras se remontan a unos 400.000 años. Así que sabemos que ha habido hielo formándose al menos durante todo ese tiempo. En algunas, pero no en todas. En algunas zonas sí, pero no en todas. Es lo que ves en algunas de estas mapas. Que John Hapgood fue quien reveló que el mapa de Piri Reis representa con precisión la costa de la tierra de la reina Maud en la Antártida. Pero no solo eso, muestra ríos y montañas y territorios como este. Y luego eso fue realmente confirmado por un escuadrón de reconocimiento de la Fuerza Aérea. Y estos tipos literarios que pasan su vida mirando y analizando mapas. Y ellos hicieron la comparación. Llegaron a la conclusión de que sí, esta es la costa de la Antártida, pero muestra lo que hay debajo del hielo. Y esto fue confirmado por lecturas de sonar porque hoy en día hay hielo encima de eso y usan estos sonares y supongo técnicas de radar o algo así para realmente observar la Tierra. Y dicen, sí, esto en realidad coincide con lo que está en este mapa y los Piri Reis. Mapas hechos por el almirante Piri Reis, creo, en los años 1500. Pero él realmente dice y escribe ahí que no, la mayoría los construyó a partir de mapas, fuente más antiguos que ya no existen. No sabemos qué tan antiguos son ni de dónde vinieron. Probablemente son copias de cosas aún más viejas. Pero sí. Así que no sé, que 400.000 años en realidad no están fuera del ámbito de lo posible para mí, porque una de las otras cosas que ha sucedido en los últimos 20 años es que sabemos que la raza humana es cada vez más antigua. Digo, si retrocedes, obviamente la versión bíblica es que tenemos 6.000 años. Entonces, obviamente. Y luego, durante mucho tiempo, se sospechaba que rondábamos los 50.000 años. Y luego, encontramos algunos. Después del advenimiento del C-14, la datación por radiocarbono, creo que se encontraron restos en Etiopía que nos situaban en alrededor de 190.000 años. Eso era lo más antiguo en el registro fósil. Entonces, hace poco descubrieron unos restos en Marruecos que nos llevan atrás unos 300.000 años. Esa mandíbula era la más antigua, lo más antiguo en el registro fósil. Aún lo es, creo. Pero ahora disponemos de evidencia de ADN y estudios estadísticos sobre la morfología dental. Podemos ver cuándo nos separamos de un ancestro común, como los neandertales y nosotros siendo primos, nos separamos de un ancestro común. Podemos mirar una especie de nuestro pasado genético y ADN. Tanto los estudios de morfología dental como los estudios de ADN nos sitúan en un rango de entre 800.000 y 900.000 años. Creo que vamos a establecer un número redondo y un límite superior de alrededor de 1 millón de años como especie. Así que de repente, que la Antártida estuviera libre de hielo hace 400.000 años no está fuera del ámbito de lo posible para los humanos. No solo humanos, sino somos los últimos humanos que quedan. Es decir, hay otros neandertales, denisovanos, todas estas otras versiones de, esencialmente Homo sapiens, de los que no sabemos mucho. Los neandertales tenían cerebros más grandes que los nuestros. ¿Quién sabe qué tan civilizados podrían haberse vuelto, con tiempo y lugar y energía y suficiente alimento para comer con buen clima? Antes pensábamos que no podían hablar. Y el habla es vital para la civilización y para desarrollar conceptos abstractos y comunicación. Creo que la nomenclatura al respecto ha cambiado.
ahora sí creemos que podían hablar. Quizás tenían lenguaje, quizás tenían comunicación, simplemente no lo sabemos. Creo que todas son posibilidades. Algunas de esas especies datan de hace millones de años. ¿Crees que nuestras civilizaciones han sido construidas y destruidas, construidas y destruidas, construidas y destruidas y empezado desde cero? Este tipo de sistema cíclico ha existido por mucho más tiempo del que incluso podemos concebir. Tal vez incluso 100 o 200 años o posiblemente más tiempo. No estoy diciendo que hace 500.000 años tuviéramos civilizaciones avanzadas. Oye, ¿cómo hemos estado discutiendo? Quizás sí las hubo y toda la información se perdió, porque no hay forma de que nada de eso hubiera durado tanto tiempo. Es un ejercicio intelectual fascinante en tu mente, pero me parece que definitivamente hay mucho que aún no sabemos con certeza. Intento decir eso. Quiero decir, no especulo mucho y me gusta decir que no sé cuándo no sé. Y creo que eso es lo que a menudo falta. Digamos que la versión convencional de la historia, y creo que hasta cierto punto es producto del surgimiento de los autores alternativos y teorías que vienen de tipos como Graham Hancock y John Anthony West, esos tipos. Creo que la respuesta y la popularidad de eso ha llevado a una respuesta mucho más autoritaria por parte de los académicos, que se ven a sí mismos como dueños del campo, como que piensan, bueno, yo soy el guardián de la historia. Yo te digo cuál es la historia y cuál es la historia de la civilización, porque en aquel entonces, en la época victoriana, cuando esta discusión estaba contenida en estos recintos académicos de eran, y puedes notarlo cuando lees las obras de esas personas, y yo las he leído, y sabían que cuando había algo que no conocían, eran abiertos al respecto, como, bueno, no sabemos, como Flinders Petrie, que no podía explicar algunas de las cosas que encontraba desde una perspectiva de ingeniería. Él decía, no lo sé. Pero hoy creo que debido a la popularidad de estos y el auge de este, supongo, campo de la historia alternativa, se tiene una respuesta mucho más autoritaria por parte de los académicos y es mucho más probable que digan, no, nosotros sabemos la respuesta. No van a decir no sé cuándo. Creo que la realidad es que no saben. Y pienso que sería mejor si todos llegáramos a un punto medio de no sabemos. Investiguémoslo con una mente abierta, en términos de los ciclos de la civilización. Eso no Press. Y esto es un punto interesante porque creo que esta es una de las razones por las que este es un campo muy importante y una discusión y una investigación muy importantes. Es que, sí, quiero decir, yo diría que hemos pasado por al menos un ciclo. Creo que al menos hay evidencia de al menos uno, y podría haber más. Podríamos haber pasado por un ciclo de civilización, a cataclismo y luego de vuelta más de una vez. Pero de seguro, creo que hay evidencia de al menos uno considerable, donde es como, está bien, estábamos bastante avanzados. Fuimos devueltos a la edad de piedra, esencialmente a estilos de vida de cazadores, recolectores. Y ahora lo que llamamos historia moderna, nuestra propia historia, los últimos 6.000 años, es nuestro ascenso. Desde ese evento. Puede que haya sido precipitado por 10 o 15 o 20 o cuantos decenas de miles de años de solo modo de supervivencia para la humanidad donde era muy primitivo. No sé cuándo ocurrió esa caída. Podría haber sido el Drías reciente, pero también podrían haber sido eventos que lo precedieron. Y sabemos que hubo eventos antes de eso. El Ayerot de bolos, hay todo tipo de trastornos climáticos si miras más atrás en el tiempo, pero es una discusión importante porque creo que si más gente entendiera que este es el ciclo, que nuestra civilización, por avanzada que sea, no es la única forma de hacer las cosas. Creo que mucha gente, a cierto nivel, te enseñan en la escuela, esto es la civilización. Esto es lo que significa ser un humano moderno. Como si hubiéramos pasado de la edad de piedra al transbordador espacial en este periodo de 6.000 años. Casi un camino recto lineal. Quiero decir, obviamente no es lineal, pero hemos pasado de la edad de piedra al transbordador espacial en 6.000 años. Esto es lo que significa ser una civilización avanzada. Es la única manera en que se ha hecho la civilización. Es como nosotros lo hemos hecho. Y puedes simplemente descartar de tu mente que existen alternativas u otras posibilidades. Así que seguimos con nuestra vida cotidiana. Y eso es simplemente un principio fundamental de lo que significa ser un humano moderno. Ahora, creo que si enseñáramos un mensaje diferente en las escuelas, si entendiéramos que no, de hecho, en lugar de este camino lineal,
Estamos en este ciclo entre civilización y catástrofe. Y existen otras formas de hacer civilización, hay otras tecnologías, hay otras maneras de vivir, existen otras posibilidades. Y en una escala de tiempo suficientemente larga, vamos a volver a esta parte catastrófica. Y existe un riesgo definitivo de que termine así. Creo que podría ayudar a cambiar nuestras prioridades como especie, porque la gente no piensa en ese tipo de futuro a largo plazo. Es solo que sigue en el próximo resultado trimestral y el siguiente ciclo político o electoral, ¿verdad? No estamos pensando a largo plazo. Me gustaría pensar que si pudiéramos tener este cambio en el espíritu de la época sobre lo que significa ser un humano moderno y nuestro lugar en este ciclo, podría ayudarnos a largo plazo a cambiar nuestras prioridades y gastar un poco menos en tanques y un poco más en exploración espacial y en resolver algunos de los problemas más a largo plazo que nos enfrentamos como especie. Y, de hecho, creo que hay precedentes de esto también, de este tipo de cambio radical en la conciencia y un nuevo tema y una nueva conciencia cambiando nuestro comportamiento. Y el ejemplo que me gustaría usar es el cambio climático, ya sea que estés de acuerdo o no. Quiero decir, no hay duda de que está politizado y es un tema controvertido para muchas personas. Pero mi punto es que en los últimos 20 o 30 años, esa palabra, lo que significa la palabra cambio climático, ha cambiado y se ha transformado. Y es innegable que está cambiando nuestro comportamiento, cambia nuestras decisiones de inversión, cambia nuestras interacciones entre nosotros, cambia cómo interactuamos con el planeta, cambia nuestro comportamiento. Y todo eso es porque ha habido este cambio en la conciencia que ha ocurrido en el espíritu de la época de la humanidad. Es una idea nueva que ha llegado y ha modificado nuestro comportamiento de maneras fundamentales, similar al Internet y cosas por el estilo. Y aunque es altruista, creo que si entendiéramos nuestro pasado y enseñáramos esto de manera fundamental que estamos en este ciclo, podría tener un efecto similar. Podría alterar nuestro comportamiento. Y creo que por eso esta conversación es tan importante y descubrir la verdad sobre nuestra historia no es solo un ejercicio académico, es realmente importante para nuestro futuro. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto de este tipo de conversaciones en nuestra comprensión de nuestro lado espiritual, nuestra comprensión espiritual del gran esquema de por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de este gran videojuego en el que todos estamos participando? Tú y yo somos como Mario y Luigi, básicamente tratando de salvar a una princesa de Donkey Kong. Sabes, todas estas conversaciones son fascinantes e intelectualmente intrigantes, pero desde un punto de vista espiritual, ¿qué pueden hacer y qué están haciendo estas conversaciones por nuestra espiritualidad? Creo que nos está ayudando a conectarnos con ella, sospecho. Pienso que esto es una gran parte de eso. En eso, no cabe duda de que ha habido una desconexión del espíritu y de la espiritualidad en nuestra civilización moderna. Nos hemos alejado cada vez más de ese tipo de cosas, aunque parece haber un renacimiento en esos conceptos y el chamanismo moderno, si así lo prefieres. En mi opinión, al sumergirnos en esta discusión, emergen más elementos, como la profunda conexión espiritual presente en las culturas antiguas y sus civilizaciones. Observamos ciertas discrepancias en nuestra civilización. Parece que deliberadamente nos estamos alejando de eso y solo valoramos este tipo de estados de conciencia de alerta y resolución de problemas. Y hay otros beneficios que provienen de otros estados de conciencia que casi todas las demás culturas y civilizaciones parecen haber reconocido y dedicaron esfuerzo en desarrollarlos e investigarlos. Somos un poco distintos. También creo que, hablando en lo personal, pienso que este tipo de investigaciones y este camino para intentar encontrar la respuesta, creo que también es parte de un viaje espiritual, como estar en el camino, algo así como encontrar significado en tu vida y encontrar sentido en tus empeños y en tus intereses. Creo que para mucha gente, este tipo de discusión y estos temas ayudan a desempeñar ese papel, porque creo que también somos seres espirituales, no solo carne y hueso. Necesitamos encontrar un propósito, algo que hacer para ser felices y sentirnos realizados. Sin propósito, la felicidad suele ser esquiva, no es un buen lugar para estar y es difícil encontrar un propósito en el mundo moderno. Puede ser un verdadero desafío para mucha gente. Y creo que muchas de las distracciones, y esto lo digo personalmente, pienso que las distracciones, el entretenimiento y las cosas que se te lanzan como
solo para llenar ese vacío en el mundo moderno, la cultura de la celebridad y el consumismo y cosas así, realmente no te dan un propósito. Y creo que mucho del propósito que nos inculcan cuando pasamos por el sistema educativo que nos prepara para ser un engranaje en la máquina y nos enseña el consumismo y a conseguir la siguiente cosa y a ganar más dinero y simplemente a subir en la escalera corporativa y ser un buen trabajador. Todas estas cosas, en última instancia, realmente no marcan esa casilla cuando se trata de propósito y de hecho pueden ser un poco destructivas. Quiero decir, claramente hay muchos elementos destructivos en nuestra sociedad, por más agradable que sea, al menos en Occidente y en los países del primer mundo tener. Realmente creo que es el mejor momento para estar vivo. Aún así, mantengo esa opinión. O sea, no soy tan ingenuo para pensar que el agua caliente, la plomería y el Internet no son buenas cosas. Hacen la vida conveniente, pero de muchas maneras son antitéticas para encontrar un propósito y lograr algo. Creo que eso es parte de ese viaje espiritual. Y al menos para mí, y creo que para muchas personas, estas conversaciones y este tema ayudan a llenar ese vacío porque realmente pienso que hay algo en estar en el camino y tratar de encontrar esas respuestas, las alcancemos o no. Lo importante no es eso, se trata de estar en ese camino y de intentar buscar ese conocimiento y comprenderlo. Ahora te voy a hacer algunas preguntas. Preguntas que hago a todos mis invitados porque no puedo hablar contigo durante otras 4 o 5 horas. Y definitivamente regresarás al programa porque ni siquiera hemos tocado la antigua India, o Japón, o China, o todos esos otros lugares de los que me encantaría hablar contigo. Callosidades, cuevas, míralas, Están locos, es simplemente demasiado. tan impresionantes. Así que hay montones y montones. Sin duda te tendremos de vuelta. Pero estas son preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Definir vivir plenamente, ¿verdad? Acabamos de tocar el tema. Creo que implica hallar un propósito, lo más alto que se puede aspirar. Y va más allá de lo que sabemos. Es crucial satisfacer necesidades básicas como alimentación, refugio y necesidades fisiológicas humanas. Pero más allá, como seres pensantes complejos, encontrar un propósito, creo, es lo máximo que puedes pedir, en términos de realización y sentido a la vida. Al menos para mí, así lo veo. Si pudieras regresar en el tiempo y hablar con el pequeño Ben, ¿qué consejo le darías? Ánimo, todo estará bien. Depende de qué tan pequeño hablemos, pero bueno, ven de cinco ¿De cinco años. años? Ven de 5 años. Ay, hombre, apenas lo recuerdo. Ese tipo. Sí, no te tomes las cosas tan en serio. Probablemente sería un buen consejo, eso sería todo. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? El universo, la naturaleza, creo que eso sería. Mira, es difícil de. Creo que todo es un enorme accidente cósmico. Así lo diría, ¿no? Si creas o no creas en lo que te estoy diciendo. La fuente es algo, sí, creo que es el universo, como si fuéramos expresiones de él en varios aspectos. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Haces las preguntas fáciles. El propósito último de la vida diría que es para vivirla, eso es para lo que es, para apreciarla y vivirla, es un regalo. Realmente creo eso, nacer en un cuerpo humano y tener el privilegio y la experiencia de la vida. Puede ser miserable para muchas personas y corta y desagradable, pero si esa no es tu experiencia, es un verdadero privilegio y se debe vivir y no desperdiciar. ¿Dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble trabajo? Gracias. Sí, unchartedx.com es donde publico la mayoría de mis videos, también en YouTube. Encuéntrame en youtube.com unchartedx. Transmito en vivo en Twitch algunas veces a la semana. Puedes ver más detalles en la descripción de mis videos, incluyendo mis redes sociales como Twitter e Instagram. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia, señor? Mantén la mente abierta. Profundiza en estos temas. Mantén la mente abierta y sí, eso sería lo principal, simplemente mantener una mente abierta sobre estos asuntos como intento hacerlo yo, y no quedarte estancado en tus ideas. Las opiniones cambian con los datos. Nuevos datos siempre pueden cambiar lo que sabemos. La próxima palada de tierra de los arqueólogos podría transformar nuestra perspectiva histórica. No lo sabemos, así que intentaré mantener la mente abierta. Mantén la curiosidad, como dicen. En efecto, manténla. Ha sido un placer hablar contigo, amigo. Espero con ansias nuestra próxima charla, hermano. Gracias por luchar la buena lucha. Gracias, Alex. Gusto en hablar contigo, amigo.
Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.